Los callejones de El Albaicín en Granada respiraban historias de siglos. Sus adoquines pulidos por el tiempo y sus muros encalados susurraban secretos al viento. En una de esas casas cueva, enclavada en la ladera del Sacromonte, vivía Eva Delgado, una mujer cuya piel oscura, curtida por el sol y el tiempo, contrastaba con la tenue luz que se colaba por su ventana. Ex capitana de una unidad de inteligencia militar de élite, Eva había buscado en el silencio de esas cuevas un refugio para los fantasmas de una vida pasada de operaciones encubiertas en Europa y el norte de África. Sus días ahora estaban dedicados a la pintura, los óleos y los pigmentos, reemplazando las tácticas y los informes de inteligencia. Pero la paz era un lujo efímero en Granada. Los rumores sobre los Lobos del Sur, una pandilla de motociclistas mexicanos liderada por un hombre apodado El Diablo, se habían extendido como una plaga. Su presencia, inicialmente una molestia, se había transformado en una amenaza palpable de extorsión y microcontrabando que asfixiaba los pequeños negocios del barrio. Eva, con su taza de café en la taberna de Carmen, la voz Romero, observaba. Carmen, una mujer corpulenta con un corazón de oro, movía los labios mientras limpiaba la barra, sus ojos delatando el nerviosismo que se había apoderado de la comunidad. Eva no necesitaba palabras para leer el miedo en los gestos de la gente, un lenguaje universal que ella conocía demasiado bien. Cada detalle, cada susurro, cada sombra en los ojos de un lugareño era una pieza más en el rompecabezas de una ciudad que, sin saberlo, estaba en vilo. La falsa tranquilidad de Eva se hizo añicos con una llamada. El cuerpo de Marco, su sobrino, un joven periodista de investigación que había llegado a Granada buscando la verdad, había sido encontrado en una cueva remota del Sacromonte. La policía lo había calificado de accidente, pero Eva vio las señales: una posición antinatural del cuerpo, una ausencia de rastro de caída y una expresión que no era de sorpresa, sino de terror congelado. No, Marco no había caído. Marco había sido empujado. La furia fría y calculada comenzó a gestarse en el interior de Eva, desplazando su anhelo de paz. Su sobrino había estado cerca de algo, demasiado cerca. Y ahora Eva, la sombra que se creía jubilada, tendría que volver a moverse en la oscuridad. Sus ojos, antes llenos de la contemplación del arte, ahora brillaban con una determinación acerada, lista para cazar a quienes habían robado la vida de Marco y la paz de su nuevo hogar. La investigación de Eva comenzó con la discreción de un fantasma. Evitaba los métodos tradicionales, confiando en sus sentidos y en el conocimiento profundo que tenía de cómo se movía la información en las calles y en las redes invisibles. Sus primeros objetivos fueron los puntos de reunión de los Lobos del Sur, los bares ruidosos y los talleres de motocicletas donde su presencia se sentía con más fuerza. Se camufló entre la multitud de turistas y la vida nocturna, una sombra en las sombras, observando, escuchando, absorbiendo cada detalle. Pronto, una pieza crucial del rompecabezas se manifestó en la figura de Lucas, el técnico García. Lucas era un joven de 20 años, delgado y pálido, con una melena de cabello rizado que caía sobre sus ojos. Pasaba sus días encerrado en su pequeña habitación, rodeado de pantallas parpadeantes. Su mundo eran los códigos y las redes. Eva lo encontró en un café internet. Su agilidad mental para el ciberespacio era evidente incluso para alguien como ella, acostumbrada a la inteligencia analógica. Le observó manipular los flujos de datos con una destreza asombrosa. Eva sabía que lo necesitaba. Su primer encuentro fue tenso. Eva, con su voz profunda y tranquila, se acercó a Lucas con una propuesta inusual. «Necesito ojos donde los míos no pueden ver, Lucas. Y no me refiero a las cámaras de la calle», le dijo, sus ojos penetrantes. Lucas, inicialmente desconfiado y socialmente torpe, intentó disuadirla, hablando de la ilegalidad de sus métodos. Pero la mirada de Eva era inquebrantable, y su mención velada de El Diablo y la creciente opresión del barrio despertó algo en el joven. Eva no pedía un favor, ofrecía una oportunidad para la justicia. «No se trata de romper la ley, Lucas», le explicó. «Se trata de encontrar la verdad que la ley no puede ver o no quiere ver». La fascinación de Lucas por el desafío técnico y la enigmática Eva superó su cautela, y así se forjó una alianza improbable entre la veterana de la inteligencia y el hacker del barrio. Lucas se convirtió en sus ojos digitales, una extensión de su mente táctica. Mientras tanto, en la taberna de Carmen, Eva tejía otra red. La voz Romero, con su barra siempre llena de historias, era un tesoro de información local.
Las quejas sobre los lobos del sur eran constantes: extorsiones, pagos de protección que asfixiaban a los pequeños comerciantes, la sensación de que la policía miraba para otro lado. Carmen, inicialmente reticente a hablar por miedo, comenzó a confiar en Eva, alimentada por la sutil guía de la ex capitana y su creciente esperanza de que alguien finalmente hiciera algo. Los chismes de Carmen confirmaron una sospecha clave. Los lobos del sur no solo traficaban con drogas, también usaban una oscura tienda de antigüedades en un callejón poco concurrido del Albaicín como fachada para operaciones de contrabando mucho más grandes, moviendo bienes de lujo y, según algunos murmullos, incluso arte robado. Era un hilo del que tirar, y Eva lo agarró con fuerza, la imagen de Marco en su mente como un faro implacable. Current Part Characters 355, Total Characters 4480. La información se acumulaba como capas en un pergamino antiguo, cada detalle revelando una pieza más del complejo mosaico criminal. Lucas, desde la penumbra de su habitación, había logrado infiltrarse en las redes de comunicación de los Lobos del Sur, un laberinto de mensajes cifrados y chats de grupo en plataformas de mensajería oscura. Había descubierto patrones en sus entregas, horarios y puntos de encuentro, lo que revelaba una operación mucho más organizada de lo que la policía local parecía reconocer. Los pagos de protección en la taberna de Carmen, registrados por las cámaras de seguridad que la propia Carmen había instalado por recomendación de Eva, se correlacionaban con los movimientos de la pandilla, proporcionando un rastro financiero inicial. Eva, combinando la inteligencia digital de Lucas con sus propias observaciones analógicas, centró su atención en un gran envío programado para los muelles de Algeciras. La tienda de antigüedades, según Lucas, servía como un punto de transbordo para mercancías que llegaban por mar. Marco, su sobrino, había estado investigando algo relacionado con grandes cargamentos y papeles falsos justo antes de su muerte. Los muelles eran la clave. El plan de Eva para el diablo y sus lobos era audaz, un golpe de teatro diseñado no solo para detener la operación, sino para exponerla públicamente, forzando la mano de las autoridades. No se trataba solo de arrestos, se trataba de una revelación. Eva sabía que la prensa, aunque a veces manipulable, era una fuerza imparable una vez que la verdad era irrefutable. La noche del envío en Algeciras era un torbellino de actividad febril. El aire salado se mezclaba con el olor a diésel y la tensión. Eva, oculta en un punto de observación elevado, coordinaba a Lucas a través de un comunicador seguro. Lucas manipulaba las cámaras de seguridad del muelle, creando puntos ciegos estratégicos para Eva y abriendo compuertas de información para los medios de comunicación seleccionados que Eva había contactado discretamente, periodistas que, como Marco, aún creían en la verdad. Mientras tanto, Eva había estado tejiendo otra red, una de resistencia civil. Se había acercado a los camioneros que eran constantemente extorsionados por la pandilla para el paso de sus mercancías. Al principio eran hombres rudos, curtidos y escépticos, acostumbrados a la resignación. Pero Eva, con su voz tranquila y su mirada firme, les había mostrado las pruebas que había reunido, les había dado un vistazo a la vulnerabilidad del diablo y les había prometido que si actuaban juntos, este sería el último día de su miedo. Les había recordado la dignidad que la pandilla les había robado. La idea de que una sola mujer, una extranjera, se atreviera a enfrentarse a los lobos los había sorprendido, luego los había indignado y finalmente los había inspirado. Al igual que a Betty en la historia original, las cámaras de seguridad habían sido la prueba irrefutable. Alrededor de media docena de camiones de gran tonelaje, vehículos de 18 ruedas, se movieron lentamente en la noche, coordinados por Eva. No eran armas en sí, sino muros de acero y neumáticos, un símbolo de la fuerza unida. Cuando los motociclistas de los Lobos del Sur, con sus motores rugiendo y sus cromados brillando bajo las luces del muelle, comenzaron a cargar el contrabando de la tienda de antigüedades en un barco de carga, los camiones se movieron. En un movimiento sincronizado que parecía ensayado, pero era pura improvisación desesperada, los vehículos se posicionaron, bloqueando las principales rutas de escape del estacionamiento y las calles de acceso. Los motociclistas se vieron repentinamente atrapados, sus motos de alto octanaje inútiles contra las toneladas de acero que los rodeaban. La confusión se apoderó de ellos. El diablo,
Un hombre corpulento y tatuado, con el rostro marcado por antiguas cicatrices, rugió de furia al darse cuenta de la trampa. Su mirada, una mezcla de sorpresa y rabia, buscó la fuente de su humillación. Eva, que había emergido de las sombras con una calma espeluznante, estaba allí, de pie entre los camiones y los motociclistas atrapados. Su postura era relajada, pero su presencia era la de una depredadora. Los ojos pequeños y hundidos del diablo se estrecharon al verla, reconociendo en ella a la mujer que había estado merodeando por su barrio. ¿Tú? La vieja esta, escupió el diablo, desenvainando una navaja de su chaleco. Sus hombres, aunque nerviosos, imitaban su agresividad, intentando abrirse paso entre los camiones que los encerraban. El aire se llenó del olor a goma quemada y el sonido de los motores acelerando inútilmente. La vieja esta es la que te ha tendido una trampa, respondió Eva con su voz profunda, que a pesar de su tono tranquilo cortó el ruido del muelle. Sus ojos, fijos en el diablo, no mostraban miedo, sino una fría determinación. Y la que tiene pruebas de todo lo que hacéis. Antes de que el diablo pudiera reaccionar, Eva se movió. No con la fuerza bruta de una luchadora, sino con la eficiencia mortal de una cirujana. En un parpadeo, sus manos hábiles desviaron la navaja y con un giro de muñeca, el arma terminó en el suelo, lejos del alcance del diablo. La maniobra fue tan rápida y fluida que sus propios hombres apenas la vieron. Eva, sin perder un segundo, inmovilizó al diablo contra uno de los camiones con una llave de brazo, su rodilla en su espalda, ejerciendo la presión justa para que se quedara quieto sin romperle nada. La cara del diablo se contorsionó de dolor y rabia. «¿Qué coño haces?», siseó Blade, su aliento apestando a alcohol y desesperación. «Lo que la ley no puede hacer, parece», respondió Eva, su voz casi un susurro, pero audible para los moteros cercanos. «Ahora todos, suelten sus armas, despacio, o su jefe va a aprender una lección muy dolorosa». En ese momento, las sirenas de la policía comenzaron a ulular en la distancia, acercándose rápidamente. Los hombres del diablo se miraron con pánico. No era la policía local, a la que a menudo tenían en su nómina. Esta era una respuesta coordinada, masiva. Los periodistas que Eva había alertado comenzaron a emerger de sus escondites, con cámaras parpadeantes y micrófonos extendidos, grabando cada segundo de la humillación de la pandilla. «¡Están rodeados!», gritó una voz de la policía a través de un megáfono. Los moteros, al ver la inminente llegada de la autoridad y la postura inquebrantable de Eva, comenzaron a soltar sus armas al suelo, sus miradas de furia mezcladas con resignación. El diablo gruñó, pero Eva mantuvo la presión. «Esto es solo el principio», le susurró a su oído. «Sé quién es tu verdadero jefe, y él también va a caer». El inspector Miguel Torres, un hombre de 50 y tantos años, con el rostro curtido por la frustración de años de lucha contra la corrupción, fue el primero en llegar. Vio a Eva con el diablo inmovilizado, a los camioneros formando una barrera y a los moteros desarmados. Su expresión de asombro se transformó en una de reconocimiento. Eva había hecho lo que él, solo, no había podido. «Capitana Delgado», dijo Torres, con una voz que mostraba respeto a pesar de la sorpresa. «Llega usted a tiempo. ¿Algo que quiera añadir?» Eva miró a El Diablo, luego a Torres. «Este es solo un peón, inspector. La verdadera partida apenas comienza». Dejó a El Diablo en manos de los agentes, sabiendo que su trabajo de inteligencia no había hecho más que empezar. La caída de los Lobos del Sur era solo el primer paso en la exposición de una red mucho más profunda y peligrosa. El arresto de El Diablo y la exposición pública de los Lobos del Sur fue un terremoto en el submundo criminal de Granada. Las noticias corrieron como la pólvora, no solo en los periódicos locales, sino también en las redes sociales. Gracias a la astucia de Lucas y a la información canalizada a los periodistas que Eva había elegido. La imagen de Eva, la misteriosa mujer que había sometido al temido líder de la pandilla, se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos y en una advertencia sombría para otros. Eva sabía que había agitado el avispero. El arresto de un líder de pandilla no se quedaba sin consecuencias. La pieza más grande, la que había ordenado la muerte de Marco, aún estaba en las sombras. El nombre de don Alejandro, el profesor Vargas, un hombre de negocios aparentemente respetado y filántropo, había comenzado a surgir en los datos que Lucas había recuperado de los servidores del Diablo.
Los contactos de alto nivel, las transferencias bancarias a cuentas offshore, la compra de propiedades de lujo que servían como fachadas, todo apuntaba a él. El inspector Torres, inicialmente desconfiado de los métodos poco convencionales de Eva, había quedado impresionado por la precisión de su inteligencia y la eficacia de su operación en el muelle. Él mismo había estado luchando una batalla silenciosa contra la corrupción dentro de su propio departamento y sabía que don Alejandro era intocable a través de los canales normales. La información de Eva era una oportunidad. Se reunieron en un café discreto, lejos de las miradas indiscretas. Sus informes son detallados, capitana, dijo Torres, revolviendo su café con una expresión de fatiga. Pero don Alejandro es un hombre poderoso. Tiene contactos en todas partes, incluso aquí en la comisaría. Tendremos que andar con pies de plomo. Lo sé, inspector, respondió Eva con calma, sus ojos fijos en él. Por eso lo necesito, para asegurarnos de que la balanza de la justicia no se incline por el dinero. Lucas, desde su búnker digital, se convirtió en el principal motor de la investigación contra don Alejandro. Se sumergió en la vasta red de Vargas Global Logistics, la corporación legítima de don Alejandro. Descubrió que los bienes de lujo y obras de arte contrabandeados por los lobos del sur eran solo una pequeña parte de una operación mucho más grande. Don Alejandro estaba moviendo tecnología sensible, equipos especializados que no deberían estar en manos privadas, a través de una compleja red de empresas fantasma y transacciones cifradas. La verdadera magnitud del imperio de don Alejandro se reveló con el descubrimiento de Proyecto Cronos. No era solo un nombre clave, sino un ambicioso programa para desarrollar una inteligencia artificial táctica. Esta IA, diseñada para automatizar sus operaciones criminales globales, prometía una eficiencia sin precedentes y una invisibilidad casi total, eliminando la necesidad de intermediarios humanos y vulnerables. Era una mente digital, sin emociones, capaz de adaptarse y aprender. Marco había estado a punto de exponer este proyecto Cronos antes de su muerte. Era la pieza central de la avaricia y el poder de don Alejandro. Mientras Eva y Lucas trabajaban incansablemente, don Alejandro, sintiendo la presión tras la caída de El Diablo, comenzó a moverse. Sus intentos de silenciar a Eva y a los testigos clave se intensificaron. Intentó desacreditar a Eva en los medios, plantó historias falsas sobre su pasado y envió a sus limpiadores a intimidar a Carmen y al propio inspector Torres. Pero Eva, con su mente táctica, anticipaba sus movimientos. Había pasado décadas leyendo las tales humanas, las señales inconscientes que revelan intenciones. Don Alejandro era predecible en su arrogancia. Una noche, cuando un par de matones intentaron entrar en la taberna de Carmen, Eva ya estaba allí, esperándolos. No hubo disparos, no hubo gritos, solo el sonido de huesos crujiendo y dos cuerpos desplomándose en la oscuridad, un recordatorio silencioso de que, aunque Eva usaba la inteligencia, su cuerpo aún era un arma. La protección de Lucas era más compleja. Eva lo movió a una casa segura improvisada, una red de túneles y viejos pasadizos bajo el Albaicín que solo ella conocía. Mientras Lucas blindaba sus sistemas con contramedidas de IA para detectar cualquier intrusión digital de Cronos. El inspector Torres también se vio en el punto de mira. Un intento de soborno masivo, seguido de amenazas veladas a su familia, lo empujó al límite, pero la integridad de Torres prevaleció. Decidió que era el momento de actuar no solo como un investigador, sino como un topo. Filtró información a un contacto de confianza en la Guardia Civil de alto rango, un hombre que no había sido contaminado por la corrupción, preparando el terreno para la intervención a gran escala. La red de don Alejandro era vasta, pero Eva, Lucas y Torres estaban tejiendo una red aún más grande, una de justicia. El verano granadino, con su calor pegajoso y sus noches vibrantes, se convirtió en el escenario de la batalla final. Eva sabía que don Alejandro, confiado en su inviolabilidad, había convocado a una cumbre secreta con sus socios más importantes en su villa de lujo en las colinas de la Alhambra, una ostentación de poder que era también su mayor vulnerabilidad. Eva sabía que don Alejandro, confiado en su inviolabilidad, había convocado a una cumbre secreta con sus socios más importantes en su villa de lujo en las colinas de la Alhambra, una ostentación de poder que era también su mayor tools. Era su oportunidad. Lucas, desde su escondite en los pasadizos subterráneos del Albaicín, había estado trabajando sin descanso.
Había logrado acceder a las redes internas de la villa de don Alejandro, un complejo sistema de seguridad inteligente y pantallas táctiles de alta definición que controlaban cada aspecto de la propiedad. La idea de Eva era simple y devastadora: usar la propia tecnología de don Alejandro para exponerlo. El inspector Torres, por su parte, había movilizado discretamente a una unidad de la Guardia Civil y la Policía Nacional bajo el pretexto de una operación antiterrorista de rutina, que les permitiría rodear la villa sin levantar sospechas entre los posibles contactos corruptos de don Alejandro en la policía local. Tenían que actuar con una precisión quirúrgica, y la evidencia debía ser irrefutable para evitar que don Alejandro utilizara su influencia para escapar. La noche de la cumbre, la villa brillaba como un faro en la oscuridad de las colinas. Coches de lujo aparcaban en la entrada, y figuras importantes de la élite de Granada y algunos inversores extranjeros se congregaban en la sala principal, copas de champán en mano, ignorantes de la tormenta que se avecinaba. Don Alejandro, pulcramente vestido, con una sonrisa afable pero ojos fríos, daba la bienvenida a sus invitados. Su arrogancia era casi palpable. Eva, vestida de negro, se movía como una sombra entre los jardines de la villa, utilizando los puntos ciegos que Lucas había identificado en el sistema de seguridad. Su corazón latía con una mezcla de adrenalina y una fría satisfacción por Marco. En el momento justo, cuando don Alejandro se disponía a dar un brindis, las pantallas de la villa cobraron vida, no con las imágenes de la fiesta, sino con un torrente de datos y documentos. Lucas, con una sincronización impecable, había proyectado las pruebas irrefutables: transferencias bancarias a cuentas offshore, grabaciones de conversaciones incriminatorias entre don Alejandro y sus cómplices, mapas de rutas de contrabando con códigos y fechas. Y luego, lo más impactante, diagramas y líneas de código del proyecto Cronos, el sistema de inteligencia artificial que don Alejandro estaba desarrollando para automatizar su imperio criminal. El impacto fue inmediato. Los susurros se convirtieron en exclamaciones de sorpresa, luego en un silencio atónito. Don Alejandro, su sonrisa congelada en el rostro, miró las pantallas con incredulidad, su fachada de hombre de negocios pulcro desmoronándose ante sus ojos. Eva emergió de la oscuridad, de pie en la entrada principal de la sala, sus ojos penetrantes fijos en don Alejandro. Su voz, tranquila pero cargada de autoridad, llenó el silencio. «Buenas noches, don Alejandro. Lamento interrumpir su velada, pero creo que estos señores tienen derecho a saber con quién están realmente haciendo negocios». La sala estalló en caos. Los socios de don Alejandro, al ver la evidencia y la inminente llegada de la policía, cuyas sirenas ya se escuchaban débilmente en la distancia haciéndose más fuertes, comenzaron a volverse unos contra otros, buscando una salida, intentando culpar al otro. Era una estampida de la élite, desesperada por salvarse. Don Alejandro, con el rostro descompuesto, intentó escapar. Se lanzó hacia una puerta lateral, pero Eva fue más rápida. Sus movimientos, fluidos y precisos, interceptaron su huida. Don Alejandro, a pesar de su edad, no era un hombre débil. Su desesperación le dio una fuerza sorprendente. Intentó golpearla, pero Eva esquivó cada ataque con la gracia de un bailarín. En un breve pero intenso enfrentamiento, Eva lo inmovilizó contra la pared, su mano en su garganta, sus ojos irradiando una furia contenida. «Esto es por Marco», susurró Eva, antes de que el inspector Torres y los primeros agentes irrumpieran en la sala, sus armas desenfundadas. La sorpresa en el rostro de Torres fue evidente al ver a Eva con don Alejandro inmovilizado, pero la confirmación de su victoria fue palpable. El caos en la villa de don Alejandro se transformó rápidamente en una operación policial meticulosa. Las luces estroboscópicas de los vehículos de la Guardia Civil y la Policía Nacional pintaban de azul y rojo los jardines y las fachadas de la lujosa propiedad. Los gritos de desesperación y las recriminaciones mutuas de los socios de don Alejandro llenaban el aire mientras los agentes los esposaban y los separaban para interrogarlos. Don Alejandro, con el rostro pálido y sudoroso, fue escoltado por el inspector Torres. Su mirada, antes calculadora y fría, ahora reflejaba una mezcla de rabia impotente y un temor primordial. «No entiendes lo que has hecho», le siseó a Eva mientras pasaba a su lado. «Hay gente más grande, más poderosa. Te destruirán». Eva, con una ligera sonrisa que no llegaba a sus ojos, le respondió con calma: «Esos más grandes son los que caerán a continuación, don Alejandro, porque tú vas a hablar».
El proyecto Cronos fue el golpe de gracia. Lucas, bajo la supervisión de expertos en ciberseguridad de la Guardia Civil, logró acceder completamente a los servidores de la IA. La revelación de que una inteligencia artificial estaba siendo desarrollada para operar una red criminal global, eludiendo la detección y la supervisión humana, conmocionó a las autoridades. Los diagramas, las simulaciones y los registros de operaciones automatizadas de contrabando, lavado de dinero y eliminación de obstáculos, como marco, eran irrefutables. La noticia, aunque se manejó con la máxima discreción por sus implicaciones, se filtró a los niveles más altos de la inteligencia española y a agencias internacionales. Los socios de don Alejandro, al ver la magnitud de la evidencia y la amenaza de ser implicados en un caso de conspiración internacional con una IA, se apresuraron a cooperar con las autoridades para salvarse. Lo que Collins había iniciado en la historia original se convirtió aquí en una avalancha de información interna. Ejecutivos de Vargas Global Logistics, que antes eran intocables, ahora desvelaban detalles sobre la infiltración de tecnología militar, el reclutamiento de personal retirado y la corrupción sistemática en las cadenas de suministro globales. Cada testimonio era más dañino que el anterior, un efecto dominó que desintegraba el imperio de don Alejandro desde dentro. La taberna de Carmen en el Albaicín se transformó de un lugar de miedo a uno de celebración silenciosa. Los vecinos, antes temerosos, ahora hablaban con una nueva confianza. Carmen, con lágrimas en los ojos, agradeció a Eva. «Usted nos ha devuelto la esperanza, capitana», le dijo, sirviendo su café favorito. Las cámaras de seguridad que Eva le había aconsejado instalar habían sido una prueba crucial de los pagos de protección de los lobos del sur, completando el círculo. A veces, la mejor manera de desmantelar la corrupción es dejar que los corruptos se devuelvan los unos contra los otros, le explicó Eva a Carmen, su voz casi un susurro. Cada ejecutivo que se presenta, cada funcionario que rompe filas, solo demuestra cuán profundamente esta organización comprometió la seguridad. El inspector Torres, agotado pero satisfecho, se reunió con Eva unos días después. «El caso Rico que ha construido es inquebrantable, capitana», le dijo, mostrándole un expediente voluminoso. «Sus proveedores, sus distribuidores, sus financieros, todos van a caer. Esto va más allá de España. Esto es global». La policía de la pequeña ciudad, purgada de elementos corruptos, comenzó a restablecer la confianza con la comunidad. Eva miró por la ventana, viendo el sol de la mañana iluminar el Albaicín. La paz había regresado a las calles, pero no era la misma paz ingenua de antes. Era una paz ganada con sangre y con la exposición de una verdad incómoda. La corrupción puede esconderse incluso en las apariencias más respetables. Don Alejandro, desde su celda, seguía creyendo que su proyecto Cronos era una necesidad para un mundo caótico. Las fuerzas militares tradicionales son demasiado visibles, demasiado limitadas por la supervisión. «Creamos algo que podía operar de forma invisible», insistió, sus palabras cargadas de una fría furia. Pero Eva había demostrado lo contrario. «Usted creó unidades militares ilegales en todo el mundo», le corrigió Eva durante uno de sus interrogatorios, mientras otros ejecutivos temblaban ante las palabras de don Alejandro. «Utilizó tecnología robada y funcionarios corruptos para construir un ejército privado que solo respondía a intereses corporativos. Y ahora su propia gente está documentando exactamente cómo lo hizo». La noche se hizo profunda alrededor de Lou's Diner en la historia original, pero aquí, en Granada, la noche se extendía como un manto de justicia sobre el Albaicín, mientras la estructura corporativa de Vargas Global Logistics continuaba fracturándose. Lo que había comenzado como un frente unido de poder e influencia había degenerado en una cascada de revelaciones, mientras los ejecutivos se apresuraban a protegerse de la persecución internacional. «No tienen ni idea de lo que están exponiendo», advirtió Kane en la historia original, y aquí don Alejandro lo repetía con la misma desesperación. «Los programas que hemos desarrollado, las capacidades que hemos creado, están siendo documentados por su propia gente». Eva terminó con calma, su voz resonando con la sabiduría de una veterana que había visto demasiado. «A veces, la mejor manera de desmantelar la corrupción es dejar que los corruptos se vuelvan unos contra otros. Cada ejecutivo que se presenta, cada funcionario que rompe filas, solo demuestra cuán profundamente su organización comprometió la seguridad militar».
La magnitud total del proyecto Cronos, más allá de la simple tecnología militar, emergió a través de un aluvión de revelaciones. Sandra Reeves, en la historia original, explicaba cómo Cain creaba células de operación autónomas en todo el mundo. Aquí, los testimonios revelaban cómo don Alejandro había replicado infraestructuras militares clandestinas, cada una equipada con capacidades clasificadas y personal militar reclutado. Eva instruyó a Chen, la agente en la historia original, y aquí, a Lucas, para comparar los patrones de despliegue con las redes de distribución de los Lobos del Sur. No se trataba solo de pandillas que movían armas. Se trataba de establecer una infraestructura encubierta en múltiples regiones. El tablet de Lucas mostraba pruebas crecientes de una sofisticada operación global. Múltiples células identificadas, cada una con acceso a tecnología militar robada. Utilizaban negocios legítimos como tapadera, igual que la tienda de armas de Frank en la historia original. Porque las operaciones criminales locales proporcionaban la cobertura perfecta para construir una infraestructura militar, explicó Eva, mientras la expresión de don Alejandro se oscurecía al ver cómo se revelaban más secretos de su organización. Porque las operaciones criminales locales proporcionaban la cobertura perfecta para construir una infraestructura militar, explicó Eva, mientras la expresión de don Alejandro se oscurecía al ver cómo se revelaban más secretos de su ¿quién buscaría tecnología clasificada siendo movida a través de pandillas de motociclistas y pequeños negocios? El teléfono de Torres no paraba de zumbar con nuevas revelaciones. Estamos recibiendo confirmación de células similares operando en todo el mundo, cada una equipada con capacidades militares avanzadas, operando completamente fuera del control gubernamental. A través de las ventanas de la villa, ahora convertida en un centro de comando federal, se veían observadores internacionales documentando todo mientras más ejecutivos proporcionaban detalles sobre el proyecto Cronos. La pequeña ciudad de Granada se había convertido en la zona cero para exponer una conspiración global. Los Lobos del Sur eran solo una pieza, admitió el Diablo desde su posición segura, finalmente comprendiendo la verdadera magnitud de lo que había estado involucrado. ¿Cuántas otras pandillas, otras organizaciones estaban trabajando para usted sin saberlo? La respuesta de don Alejandro llevaba una furia fría mientras veía cómo su red cuidadosamente construida era expuesta. Cada célula era necesaria. Las fuerzas militares tradicionales son demasiado visibles, demasiado limitadas por la supervisión. Creamos algo que podía operar de forma invisible. Usted creó unidades militares ilegales en todo el mundo, corrigió Eva, notando cómo otros ejecutivos se encogían ante las palabras de don Alejandro. Utilizó tecnología robada y funcionarios corruptos para construir un ejército privado que solo respondía a intereses corporativos. Y ahora su propia gente está documentando exactamente cómo lo hizo. Carmen observaba con asombro cómo más representantes corporativos se acercaban a los agentes federales. Toda esta gente importante, todos están tratando de salvarse ahora. Porque finalmente entienden las consecuencias, explicó Eva, notando nuevos patrones de movimiento entre los ejecutivos. Cargos criminales internacionales, investigaciones diplomáticas, exposición de la corrupción. De repente, sus puestos corporativos no parecen valer el riesgo. El teléfono de Torres zumbaba con actualizaciones urgentes a medida que más ejecutivos se presentaban. Múltiples funcionarios confirman la infiltración sistemática de la investigación militar. Utilizaron contratos legítimos para identificar tecnología clasificada, luego reclutaron personal clave para acceder a programas restringidos. Señor, informó Lucas, revisando los datos entrantes, Collins está proporcionando detalles sobre algo llamado Proyecto Cronos, una especie de programa de replicación de infraestructura militar clasificada. El verdadero propósito detrás de Vargas Global Logistics. Eva confirmó, observando cómo la expresión de don Alejandro se oscurecía. No solo estaban robando tecnología, estaban construyendo una infraestructura militar paralela, completa con capacidades clasificadas y funcionarios corruptos en todos los niveles. A través de las pantallas de seguridad, podían ver a más representantes corporativos acercándose a los agentes federales. La organización cuidadosamente construida de don Alejandro se estaba desmoronando a medida que sus miembros se apresuraban a protegerse de la creciente presión internacional. Estas personas no entienden lo que están exponiendo,
insistió don Alejandro, aunque su voz mostraba una creciente desesperación. Las capacidades que hemos desarrollado, la infraestructura que hemos construido. Todo es necesario para la guerra moderna. Todo es ilegal, corrigió Eva con firmeza. Y ahora su propia gente está documentando exactamente cómo lo construyó, cuántas instalaciones de investigación comprometió, cuántos funcionarios corrompió, cuántos programas clasificados infiltró. Collins continuó proporcionando detalles, sus revelaciones pintando una imagen de corrupción sistemática que llegó a los niveles más altos de investigación y desarrollo militar. Otros ejecutivos, al ver la creciente evidencia, comenzaron a ofrecer su propia información con la esperanza de clemencia. El proyecto Cronos no se trataba solo de robar tecnología, explicó Collins, sus palabras cargadas con el peso del conocimiento interno. Don Alejandro estaba construyendo algo más grande, una infraestructura militar privada que podría operar globalmente, equipada con capacidades que igualaban o excedían a las fuerzas gubernamentales. Y lo hizo corrompiendo a las mismas personas destinadas a proteger la investigación clasificada, agregó Eva, viendo a más ejecutivos romper filas. Reclutó a funcionarios con acceso a programas restringidos, utilizó contratos legítimos para identificar tecnología valiosa y luego comprometió sistemáticamente la seguridad militar a través de amenazas internas. La noche se hizo profunda alrededor del diner de Lou en la historia original, pero aquí, en Granada, la estructura corporativa de Vargas Global Logistics continuó fracturándose. Lo que había comenzado como un frente unido de poder e influencia había degenerado en una cascada de revelaciones, mientras los ejecutivos se apresuraban a protegerse de la persecución internacional. No tienen ni idea de lo que están exponiendo, advirtió don Alejandro, viendo su organización desmoronarse a través de la transmisión de video. Los programas que hemos desarrollado, las capacidades que hemos creado, están siendo documentados por su propia gente. Eva terminó con calma. A veces la mejor manera de desmantelar la corrupción es dejar que los corruptos se vuelvan unos contra otros. Cada ejecutivo que se presenta, cada funcionario que rompe filas, solo demuestra cuán profundamente su organización comprometió la seguridad militar. El alcance total del proyecto Cronos surgió a través de un aluvión de revelaciones, mientras más ejecutivos de Vargas Global Logistics se apresuraban a protegerse. Lo que Collins había iniciado se convirtió en una avalancha de información privilegiada, cada revelación más dañina que la anterior. El proyecto Cronos no se trataba solo de tecnología militar, explicó Sandra Reeves, una exfuncionaria del Departamento de Defensa convertida en ejecutiva de Vargas Global Logistics. Don Alejandro estaba creando células de operación autónomas en todo el mundo, cada una equipada con capacidades clasificadas y con personal militar reclutado. Eva observó a través de las transmisiones de seguridad cómo más representantes corporativos se presentaban. Su fachada de poder, cuidadosamente mantenida, se desmoronaba bajo la presión internacional. Compruebe los patrones de despliegue que describe la señora Reeves, instruyó a Lucas. Compárelos con las redes de distribución de los Lobos del Sur. No solo usaban pandillas de motociclistas para mover armas, estaban estableciendo una infraestructura encubierta en múltiples regiones. El tablet de Lucas mostraba una evidencia creciente de una sofisticada operación global, múltiples células identificadas, cada una con acceso a tecnología militar robada. Utilizaban negocios legítimos como tapadera, al igual que la tienda de armas de Frank en la historia original. Porque las operaciones criminales locales proporcionaban la cobertura perfecta para construir una infraestructura militar, explicó Eva, viendo cómo la expresión de don Alejandro se oscurecía a medida que más secretos de su organización salían a la luz. ¿Quién buscaría tecnología clasificada, siendo movida a través de pandillas de motociclistas y pequeños negocios? El teléfono de Torres zumbaba constantemente con nuevas revelaciones. Señor, estamos recibiendo confirmación de células similares operando en todo el mundo, cada una equipada con capacidades militares avanzadas, operando completamente fuera del control gubernamental. A través de las ventanas de la villa, ahora un centro de comando, podían ver a observadores internacionales documentando todo, mientras más ejecutivos proporcionaban detalles sobre el proyecto Cronos. La pequeña ciudad de Granada se había convertido en la zona cero para exponer una conspiración global.
Los lobos del sur eran solo una pieza, admitió el diablo desde su posición segura, finalmente comprendiendo la verdadera magnitud de lo que había estado involucrado. ¿Cuántas otras pandillas, otras organizaciones estaban trabajando para usted sin saberlo? La respuesta de don Alejandro llevaba una furia fría mientras veía cómo su red, cuidadosamente construida, era expuesta. Cada célula era necesaria. Las fuerzas militares tradicionales son demasiado visibles, demasiado limitadas por la supervisión. Creamos algo que podía operar de forma invisible. Usted creó unidades militares ilegales en todo el mundo, corrigió Eva, notando cómo otros ejecutivos se encogían ante las palabras de don Alejandro. Utilizó tecnología robada y funcionarios corruptos para construir un ejército privado que solo respondía a intereses corporativos. Y ahora su propia gente está documentando exactamente cómo lo hizo. Carmen observaba con asombro cómo más representantes corporativos se acercaban a los agentes federales. Toda esta gente importante, todos están tratando de salvarse ahora. Porque finalmente entienden las consecuencias, explicó Eva, notando nuevos patrones de movimiento entre los ejecutivos. Cargos criminales internacionales, investigaciones diplomáticas, exposición de la corrupción. De repente, sus puestos corporativos no parecen valer el riesgo. El teléfono de Torres zumbaba con actualizaciones urgentes a medida que más ejecutivos se presentaban. Múltiples funcionarios confirman la infiltración sistemática de la investigación militar. Utilizaron contratos legítimos para identificar tecnología clasificada. Luego reclutaron personal clave para acceder a programas restringidos. Señor, informó Lucas, revisando los datos entrantes. Collins está proporcionando detalles sobre algo llamado Proyecto Cronos, una especie de programa de replicación de infraestructura militar clasificada. El verdadero propósito detrás de Vargas Global Logistics. Eva confirmó, observando cómo la expresión de don Alejandro se oscurecía. No solo estaban robando tecnología, estaban construyendo una infraestructura militar paralela, completa con capacidades clasificadas y funcionarios corruptos en todos los niveles. A través de las pantallas de seguridad podían ver a más representantes corporativos acercándose a los agentes federales. La organización cuidadosamente construida de don Alejandro se estaba desmoronando a medida que sus miembros se apresuraban a protegerse de la creciente presión internacional. Estas personas no entienden lo que están exponiendo, insistió don Alejandro, aunque su voz mostraba una creciente desesperación. Las capacidades que hemos desarrollado, la infraestructura que hemos construido. Todo es necesario para la guerra moderna. Todo es ilegal, corrigió Eva con firmeza. Y ahora su propia gente está documentando exactamente cómo lo construyó. ¿Cuántas instalaciones de investigación comprometió? ¿Cuántos funcionarios corrompió? ¿Cuántos programas clasificados infiltró? Collins continuó proporcionando detalles, sus revelaciones pintando una imagen de corrupción sistemática que llegó a los niveles más altos de investigación y desarrollo militar. Otros ejecutivos, al ver la creciente evidencia, comenzaron a ofrecer su propia información con la esperanza de clemencia. El proyecto Cronos no se trataba solo de robar tecnología, explicó Collins, sus palabras cargadas con el peso del conocimiento interno. Don Alejandro estaba construyendo algo más grande, una infraestructura militar privada que podría operar globalmente, equipada con capacidades que igualaban o excedían a las fuerzas gubernamentales. Y lo hizo corrompiendo a las mismas personas destinadas a proteger la investigación clasificada, agregó Eva, viendo a más ejecutivos romper filas. Reclutó a funcionarios con acceso a programas restringidos, utilizó contratos legítimos para identificar tecnología valiosa y luego comprometió sistemáticamente la seguridad militar a través de amenazas internas. La noche en Granada se profundizaba, pero el resplandor de las luces de emergencia en la villa de don Alejandro no disminuía. La estructura corporativa de Vargas Global Logistics, que había sido un monolito de poder e influencia, se había fragmentado en una cascada de revelaciones. Los ejecutivos, antes unidos por la lealtad y el miedo, ahora se pisoteaban entre sí en su prisa por protegerse de la inminente persecución internacional. «No tienes ni idea de lo que estás exponiendo», repitió don Alejandro, su voz un susurro de desesperación, mientras observaba su imperio desmoronarse a través de las pantallas de vídeo que aún funcionaban.
Los programas que hemos desarrollado, las capacidades que hemos creado, están siendo documentados por tu propia gente. Eva, con una serenidad que era la calma antes de la tormenta, asintió. A veces, la mejor manera de desmantelar la corrupción es dejar que los corruptos se vuelvan unos contra otros. Cada ejecutivo que se presenta, cada funcionario que rompe filas, solo demuestra cuán profundamente tu organización comprometió la seguridad militar. El alcance total del proyecto Cronos emergió a través de un aluvión de revelaciones, a medida que más ejecutivos de Vargas Global Logistics se apresuraban a protegerse. Lo que Collins había iniciado se convirtió en una avalancha de información privilegiada, cada divulgación más dañina que la anterior. El proyecto Cronos no se trataba solo de tecnología militar, explicó Sandra Reeves, una exfuncionaria del Departamento de Defensa convertida en ejecutiva de Vargas Global Logistics. Don Alejandro estaba creando células de operación autónomas en todo el mundo, cada una equipada con capacidades clasificadas y con personal militar reclutado. Eva observó a través de las transmisiones de seguridad cómo más representantes corporativos se presentaban. La fachada de poder, cuidadosamente mantenida por Vargas Global Logistics, se desmoronaba bajo la presión internacional. Compruebe los patrones de despliegue que describe la señora Reeves, instruyó a Lucas, quien seguía trabajando incansablemente desde el centro de comando improvisado. Compárelos con las redes de distribución de los Lobos del Sur. No solo usaban pandillas de motociclistas para mover armas, estaban estableciendo una infraestructura encubierta en múltiples regiones. El tablet de Lucas mostraba una evidencia creciente de una sofisticada operación global. Múltiples células identificadas, cada una con acceso a tecnología militar robada. Utilizaban negocios legítimos como tapadera, al igual que la tienda de armas de Frank en la historia original, que en este nuevo contexto sería una fachada similar en algún punto clave de Europa. Porque las operaciones criminales locales proporcionaban la cobertura perfecta para construir una infraestructura militar, explicó Eva, mientras la expresión de don Alejandro se oscurecía a medida que más secretos de su organización salían a la luz. ¿Quién buscaría tecnología clasificada siendo movida a través de pandillas de motociclistas y pequeños negocios? El teléfono de Torres, el inspector Miguel, no paraba de zumbar con nuevas revelaciones. Señor, estamos recibiendo confirmación de células similares operando en todo el mundo, cada una equipada con capacidades militares avanzadas, operando completamente fuera del control gubernamental. A través de las ventanas de la villa, ahora un bullicioso centro de comando con agentes federales y observadores internacionales, se veía a los funcionarios documentando todo, mientras más ejecutivos proporcionaban detalles sobre el proyecto Cronos. La pequeña ciudad de Granada se había convertido, inesperadamente, en la zona cero para exponer una conspiración global. Los Lobos del Sur eran solo una pieza, admitió el diablo desde su posición segura, finalmente comprendiendo la verdadera magnitud de lo que había estado involucrado. ¿Cuántas otras pandillas, otras organizaciones estaban trabajando para usted sin saberlo? La respuesta de don Alejandro, llena de una furia fría, resonó mientras veía cómo su red cuidadosamente construida era expuesta. Cada célula era necesaria. Las fuerzas militares tradicionales son demasiado visibles, demasiado limitadas por la supervisión. Creamos algo que podía operar de forma invisible. Usted creó unidades militares ilegales en todo el mundo, corrigió Eva, notando cómo otros ejecutivos se encogían ante las palabras de don Alejandro, traicionando su propia implicación. Utilizó tecnología robada y funcionarios corruptos para construir un ejército privado que solo respondía a intereses corporativos, y ahora su propia gente está documentando exactamente cómo lo hizo. Carmen, la dueña de la taberna, observaba con asombro cómo más representantes corporativos se acercaban a los agentes federales, buscando clemencia. Toda esta gente importante, todos están tratando de salvarse ahora, murmuró. Porque finalmente entienden las consecuencias, explicó Eva, con un matiz de satisfacción en su voz, notando nuevos patrones de movimiento entre los ejecutivos, su lealtad al dinero ahora superada por el miedo al castigo. Cargos criminales internacionales, investigaciones diplomáticas, exposición de la corrupción. De repente, sus puestos corporativos no parecen valer el riesgo. El teléfono de Torres zumbaba con actualizaciones urgentes a medida que más ejecutivos se presentaban.
Múltiples funcionarios confirman la infiltración sistemática de la investigación militar. Utilizaron contratos legítimos para identificar tecnología clasificada. Luego reclutaron personal clave para acceder a programas restringidos. Señor, informó Lucas, con los ojos pegados a su tablet y revisando los datos entrantes. Collins está proporcionando detalles sobre algo llamado Proyecto Cronos, una especie de programa de replicación de infraestructura militar clasificada. El verdadero propósito detrás de Vargas Global Logistics. Eva confirmó, observando cómo la expresión de don Alejandro se oscurecía aún más. No solo estaban robando tecnología. Estaban construyendo una infraestructura militar paralela, completa con capacidades clasificadas y funcionarios corruptos en todos los niveles. A través de las pantallas de seguridad podían ver a más representantes corporativos acercándose a los agentes federales, sus rostros reflejando la desesperación. La organización cuidadosamente construida de don Alejandro se estaba desmoronando a medida que sus miembros se apresuraban a protegerse de la creciente presión internacional. Estas personas no entienden lo que están exponiendo, insistió don Alejandro, su voz quebrada por la creciente desesperación. Las capacidades que hemos desarrollado, la infraestructura que hemos construido, todo es necesario para la guerra moderna. Todo es ilegal, corrigió Eva con firmeza, su voz resonando con una autoridad inquebrantable. Y ahora su propia gente está documentando exactamente cómo lo construyó, cuántas instalaciones de investigación comprometió, cuántos funcionarios corrompió, cuántos programas clasificados infiltró. Collins continuó proporcionando detalles, sus revelaciones pintando una imagen de corrupción sistemática que llegó a los niveles más altos de investigación y desarrollo militar. Otros ejecutivos, al ver la creciente evidencia, comenzaron a ofrecer su propia información con la esperanza de clemencia. El proyecto Cronos no se trataba solo de robar tecnología, explicó Collins, sus palabras cargadas con el peso del conocimiento interno. Don Alejandro estaba construyendo algo más grande, una infraestructura militar privada que podría operar globalmente, equipada con capacidades que igualaban o excedían a las fuerzas gubernamentales. Y lo hizo corrompiendo a las mismas personas destinadas a proteger la investigación clasificada, agregó Eva, viendo a más ejecutivos romper filas. Reclutó a funcionarios con acceso a programas restringidos, utilizó contratos legítimos para identificar tecnología valiosa y luego comprometió sistemáticamente la seguridad militar a través de amenazas internas. La noche siguió su curso, pero el aire en la villa de don Alejandro y por extensión en las agencias de inteligencia de todo el mundo estaba cargado de una nueva y cruda realidad. La fachada de Vargas Global Logistics se había hecho añicos, revelando un monstruo de corrupción y ambición. Don Alejandro, el profesor, que había orquestado todo desde las sombras, se vio expuesto por su propia creación y por la determinación silenciosa de una mujer a la que había subestimado por completo. A medida que el sol comenzaba a asomarse sobre las colinas de Granada, pintando el cielo con tonos de oro y púrpura, Eva salió de la villa, dejando atrás el caos de la operación. El inspector Torres la alcanzó, su rostro más aliviado de lo que Eva lo había visto nunca. «Ha sido un golpe maestro, capitana. Esto no se olvida fácilmente». Eva simplemente asintió, su mirada fija en el horizonte. La batalla principal había terminado, pero sabía que la guerra contra la corrupción era una batalla constante. El proyecto Cronos, aunque desactivado, era un recordatorio de cuán lejos podían llegar algunos en su búsqueda de poder. Volvió a su casa cueva en el Sacromonte. El silencio era diferente ahora, un silencio de victoria, no de espera. Lucas, agotado pero eufórico, la esperaba. «Lo logramos, capitana. La red de Cronos está caída». Eva sonrió. «Por ahora, Lucas, por ahora». Se sentó junto a su ventana, contemplando la Alhambra majestuosa e inmutable. La paz había vuelto al Albaicín, y aunque el recuerdo de Marco siempre la acompañaría, también lo haría la satisfacción de la justicia. Había vuelto a ser la sombra que protegía, y esta vez lo había hecho por una Granada que ahora respiraba libre.